Hola, bienvenida a nuestra lectura de la Biblia en un año. Hoy día me encuentro en el jardín, tenemos un día precioso de primavera y antes de que me lleguen las lluvias quiero aprovechar de grabar unos cuantos videos aquí afuera contigo y compartir la palabra de Dios. Así que comenzamos. Estamos hoy día leyendo el número 72 o día número 72 y nos corresponde leer en el libro de Génesis. Vamos a leer los capítulos del 40 al 43 en este día. Así que comenzamos en el nombre del Señor. Aquí, ¿verdad? Nos encontramos ahora con José interpretando dos sueños. ¿Cómo pasó esto? Pues nos quedamos la última vez en el libro de Génesis en que a José se lo habían llevado a la cárcel y había encontrado gracia para con el jefe de los carceleros porque Dios estaba con él, ¿verdad? Y lo prosperaba. Y bien, en ese trabajo que él tiene llegan tanto un copero como un panadero, dice el versículo número 5, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, o sea, del faraón, ¿verdad? Que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Yo siempre he dicho, muchas veces los sueños ciertamente tienen un significado y tienen un mensaje para nosotros, pero son mensajes que Dios manda y como yo, por lo menos en mi caso, también he tenido sueños que no tienen nada que ver con un mensaje, simplemente, no sé, tuve indigestión, cené tarde, me quedé preocupada por algo y luego lo soñé al respecto y no significa necesariamente que haya sido un mensaje de parte de Dios, ¿no? Simplemente fue un sueño. Entonces, como muchas veces encuentro la diferencia es que los mensajes que tienen los sueños que tienen un mensaje me los encuentro tan claritos al siguiente día, los puedo recordar con todo detalle, me impactaron, me dejaron inquieta y no fue solamente un sueño que me dejó nada más no sé, preocupada y pues creo que más o menos iba por ahí. Entonces, estos sueños tenían un sueño cada uno con su propio significado, pero no sabían de qué se trataba. Así que van y hablan esto, ¿verdad? Con José porque él los miró y que estaban tristes y les pregunta. Esa es una marca de un hijo de Dios cuando tiene empatía y se preocupa por las personas y pues en ver en qué les pasa, en cómo están, y en fin. Entonces el versículo 8 dice que ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Importante, muchas veces hay personas que Dios les da esa gracia o ese talento a lo mejor de poder interpretar los sueños, de poder saber qué significan, pero yo tengo que saberlo reconocer delante de las personas, no que me digan, oye, tú eres bueno para interpretar los sueños y yo, ay, sí, yo soy, sino entender que es Dios el que da las interpretaciones, porque muchas veces Él es el que envía esos mensajes para darnos advertencia tal vez de algo, ¿no? Ponernos en alerta tal vez, o simplemente para predecir muchas veces cosas que van a suceder. Así que José entiende esta parte, estas personas también están dándose cuenta que no hay quien les interprete el sueño y ciertamente esto no es de cualquiera, hay charlatanes en la vida, hay gente que por ganarse unos pesos va a tratar de engañar a cualquier persona. Que no caigamos nosotros como hijos de Dios en estos errores, sino buscar una persona que realmente le dé lugar y la honra a Dios. Y ahí podemos entender que ciertamente puede Dios interpretarnos a través de aquella persona. Así que ya Él les interpreta el sueño y les dice en el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta. No hay nada de malo. Yo lo veo en José, un hombre, pues que, wow, Dios le mostró desde niño las visiones, cometió el error de hablar de más y contarle a los hermanos y mira dónde está hoy en día, pero aún ahí dentro de la cárcel Dios lo está bendiciendo y lo está prosperando, mas sin embargo esos talentos que Dios les da, se la da con una propósito, si tú quieres llamarlo así, ¿no? Yo lo veía de esta manera, que no hay nada de malo en decir, ok, yo te doy o te comparto de los talentos que a mí Dios me dio y en su momento tú ayúdame a mí también. Ponle tú un trueque. ¿Y qué tiene de malo? Si lo estoy viendo que lo está haciendo Josué, le está diciendo, ahora tú pues, ahora hazle mención de mí también a Faraón y me saques de esta, me ayudas tú también a mí, ¿no es cierto? Le está revelando el sueño, le está diciendo, tú lo vas a poder leer ahí, que va a salir de la cárcel y va a regresar a su puesto ante Faraón. Entonces, muchas veces decimos, ay, no, el Hijo de Dios no tiene que ser interesado, tiene que dar de gracia lo que por gracia recibió.
¿Qué es eso? ¿Qué es lo que por recibir por gracia? El mensaje del Evangelio, la salvación de Cristo. Esa no tiene precio. No la podemos comprar con nada. Pero si Dios te dio un talento, ponle tú, en mi caso, me encanta la jardinería. ¿Ya? Yo puedo compartir lo que yo he aprendido de jardinería y que tiene que cobre al respecto, ¿no es cierto? Que me gane unos pesos en lo que Dios a mí me enseña porque te voy a enseñar a ti algo importante, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo también necesito subsistir. Él necesitaba en este momento, lo más importante no era subsistencia. Él estaba viviendo muy bien en la cárcel, pero él necesitaba salir de ahí. ¿Y cómo? Pues con la ayuda de este varón. Así que aprendamos también en este aspecto cómo conducirnos sabiamente en la vida. No se trata de cobrar, pero hey, pues tú me puedes hacer este favor también a mí, ¿no es cierto? Ayúdame, acuérdate de mí, le dijo. Y bien, dice el versículo 23, ya para terminar el capítulo, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Le olvidó. Y esto es muy típico muchas veces allá en el mundo donde una persona, sí, te prometo que yo te voy a ayudar cuando lo necesite y después, bien, gracias a Dios, yo ya regresé a mi vida, tengo mi bendición y adiós, chao, chao. Pero ahora que me enseña a mí que yo no debo de hacer así, porque yo lo vi mal de este copero que se olvidó de José cuando en su momento de aflicción José estuvo ahí para responderle su inquietud, darle la interpretación del sueño de parte de Dios. Y ahora este hombre al regresar a su puesto delante del rey, imagínatelo delante del faraón, en el palacio, debe haber estado muy bien, pues allá José que se pudra en la cárcel. Que como hija de Dios, que como hijos de Dios nosotros no seamos así, sino que busquemos una manera de que como yo ayudo a otra persona, que no me olvide de devolver ese favor. Si me hicieron un favor, el favor se paga un bien con otro bien. No paguemos mal por bien. Comenzamos ahora con el capítulo 41, donde ahora también José va a ir ahora a interpretar otro sueño. Y dice así que el versículo 1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y ahí va a empezar a describir ese sueño que tuvo el faraón, la Biblia, ¿no es cierto? Pero imagínate, ya pasaron 2 años que José tuvo que mantenerse en la cárcel y no nos dice la palabra de Dios que se amargó la vida y mira, este no me ayudó en nada y se fue y ni siquiera se ha acordado de mí. Para nada. Y esa es otra ventaja de tener al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón que nos llena de gozo y de alegría independientemente de las circunstancias o de lo que otra persona hace. ¿Ya? Así que vamos al versículo 8, después de que tú leas ahí cuál fue el sueño, dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. ¿Te das cuenta? Es un talento, es un don de Dios, es un regalo que Dios le da a ciertas personas, porque no se los da a todos, el poder tener ese don de interpretar los sueños. Y no es de los charlatanes. Aquí dice que él llamó a sus magos, a sus sabios, a la gente que supuestamente sabía, ¿no? Sí, inteligentes y demás cosas, y no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Y qué preciosa enseñanza después de todo me deja esto de este varón, porque primeramente reconoció que había faltado a un acuerdo, a un pacto o a una promesa, no sé, no dice que prometieron nada, ¿no? Pero a un pacto que hizo con José, a una petición, se acordó, ¿verdad? Y le dice en el versículo 13, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Le explica al faraón exactamente lo que había pasado en aquellos 2 años atrás. Y ahora, qué lindo que el profeta de Dios se conoce por esto. Porque lo que dice viene de parte de Dios y por venir de parte de Dios se cumple. El charlatán te va a hablar y te va a decir cosas así como muy generales, muy por encimita. Es como que yo te diga hoy, yo veo en tu futuro que hoy día va a haber un día soleado. Mira el día, el sol está casi saliendo, o sea, pues lógico, ¿no? El verdadero profeta de Dios habla y dice tal como aconteció, como él nos lo interpretó, o sea, exactamente como él se los dijo, así fue, porque estaba hablando Dios por boca de José. Entonces, en esto se conoce, dice la palabra de Dios en otra parte que vamos a leer después, cuando el profeta es de Dios o está hablando palabra de Dios. Ahí dice el versículo 14, entonces Faraón envió y
y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Faraón, el gobernante, ¿no es cierto?, el mayor de Egipto, lo manda a llamar y aun cuando venía apresuradamente, primero se tomó el tiempo de afeitarse y de mudarse sus vestidos. Me imagino que en esto también pues haber dado un baño, ¿no? Si es que no estaba limpio. Pero era costumbre que para cambiarte el mudarte vestidos también te tenías que bañar. Entonces es importante, me llamó mucho la atención que delante de quién nos presentamos y cómo nos presentamos. De repente íbamos a un lugar especial, a una persona especial o a un evento especial y, no, pues así como yo soy, para que me vean tal como yo soy. ¿Por qué tengo que ser? A veces pensamos que es hipocresía. ¿Por qué tengo que ser hipócrita y me voy a arreglar si yo, a mí no me gusta vestir así, no me gusta andar así, yo como soy? Y digo, qué error tan grande, porque el Hijo de Dios tiene que aprender a ubicarse. ¿Dónde y con quién voy? Especialmente cuando se trata de ir a la casa de Dios, porque no nos vamos a ir a presentar delante del faraón, nos vamos a presentar delante de Dios. Entonces, mira, date una peinadita, date una arregladita, una bañadita, perfúmate, ponte bonito y vas a la casa de tu rey, de tu señor, ¿no es cierto? No se trata de llevar ropa cara, costosa o elegante, porque la palabra de Dios inclusive nos habla en contra de eso y lo vamos a leer también ya pronto, sino ahora dentro de lo mejor que yo tengo, mi ropa que esté limpia, olorosita, a jabón, no sé, por último, ¿verdad? Azote. En mi país es el jabón más común del pueblo, el más económico. Pues no importa que huela a azote, pero que huela a que lo lavé, a que lo tendí al sol y huele a limpio, a que yo voy, mínimo me pongo desodorante, ¿no es cierto? Me doy una peinadita, mis pelos ahí que loco se me para, pero sabes que voy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y voy con lo mejor que yo puedo tener dentro de mi posible humildad o pobreza, lo mejor, ¿ya? Y siempre tenemos esas trapitos, esa ropita mejorcita que otras, no la del diario, no con la que estuve cocinando en el caso de las damas, ¿no es cierto? Que huelo a pura fritanga, luego digo yo, ¿no es cierto? A fritura, a la cocina, a cebolla, ajo, no, sino bonitas, vamos delante del Rey. Y eso me lo enseñó me lo recordó la palabra del Señor a través de este versículo, ¿no? Él primeramente se afeitó y se mudó de ropas y de allí vino al faraón. Y otra enseñanza que me llevo de este capítulo es en el versículo número 16, donde dice: respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Darle honra, gloria y honor a nuestro Dios en todo momento, nunca querer tomar el lugar de Dios, de que, bueno, yo lo voy a hacer y sí, Faraón, yo te voy a responder, o sí, yo voy a hacerlo, no, con la ayuda de Dios, primero Dios por delante, siempre dejarle ese preciso lugar que Dios le corresponde, el lugar de honor en nuestra vida, importantísimo en todo momento, ¿no? De ahí, bueno, tú vas a poder leer lo que Faraón, ¿verdad?, le dice a José. Y entonces dice que el versículo 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Faraón tuvo, vas a poder leerlo aquí, 2 sueños, pero era una misma interpretación, un mismo mensaje de parte de Dios. Muchas veces Dios reitera sus mensajes para nuestra vida de una forma u otra, o por medio de una persona o de otra, o en este caso 2 sueños, pero era el mismo mensaje, ¿no? Entonces, y le empieza a explicar ahí Dios. Dice el versículo 29, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Dios nos habla cuando hay abundancia, pero también Dios nos dice si va a haber después escasez. Decía mi mamá que después del verano siempre va a llegar el invierno. Ahorita estoy en primavera, recién están haciendo acá mi jardín y está empezando a brotar lo que planté, ¿no es cierto? Me va a tocar cosechar. Pero ¿qué crees? Va a llegar el invierno y voy a tener que cortar todo porque se me va a empezar a morir todas las plantas y ya no va a haber producción. Entonces, de esto que hay aquí, yo tengo que cosechar, tengo que almacenar, tengo que envasar, tengo que congelar algunas cosas para que me duren para ese proceso de invierno. Y básicamente así es lo que vamos a aprender en este capítulo. La buena administración. ¿Ya? Y le dice el versículo 32,
Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Entonces, repito, Dios nos confirma muchas veces lo que es importante para que nosotros lo sepamos. Y dice el 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Importante, prudencia y sabiduría del hijo, de la hija de Dios para administrar. Hay personas que trabajan lugares de temporada, por ejemplo, en el verano, los que trabajan justamente en el campo, en las cosechas, ¿verdad? Tienen mucho trabajo. Los jardineros, las personas de la construcción, pero llegan las lluvias o llega el frío y el trabajo les aminora, les baja y ya no hay tanto ingreso. Tienen que saber ahorrar durante esa temporada de verano para poder tener, para subsistir en el invierno. Y la palabra de Dios, lo vamos a leer en Proverbios, nos habla también de que aprendamos nosotros y miremos a las hormigas. Lo vamos a leer. Entonces, que nosotros aprendamos este punto de que es importante la sabiduría, la prudencia, para que esté sobre el orden de las cosas, como vamos a aprender aquí. Entonces, que nunca nos sorprenda cuando los gobernantes en nuestras naciones ponen gente tal, ¿no es cierto?, que tienen que sobrellevar y guardar y a proveerse para cuando el pueblo necesita. Así que dice el versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Qué importante cómo se notaba la presencia de Dios en este varón José, ¿verdad? Y que el mismo rey inmediatamente, básicamente tras conocerlo, inmediatamente se da cuenta que hay algo especial en este varón, ¿ya? ¿Qué nota la gente cuando me conocen a mí, cuando te conocen a ti? ¿Ven a Dios en ti? ¿Lo pueden percibir? ¿Lo pueden notar aquí? ¿Ya? ¿Que está el Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿O pasamos hasta desapercibidos porque es tan pobre nuestra llenura del Espíritu Santo de Dios y estamos como esas vírgenes insensatas que no llenaron su vasija y que no queremos comprar, no queremos que nos cuesten las cosas para adquirirlas? Es un trabajo esto de leer la Biblia para mí, repito, el día de ayer te compartí, estuve con enfermedad y con algunas situaciones personales que me impidieron hacerlo. ¿Por qué? Porque es difícil mantener una disciplina, pero no me doy por vencida, me tengo que esforzar. Entonces así también, y me está costando, pero lo que bueno, dicen, lo bueno cuesta, ¿verdad? Entonces así vemos aquí a este varón que se esforzaba y estaba Dios en él y se notaba porque era, yo me imagino, un hombre trabajador y disciplinado, porque por eso se ganó al faraón, se ganó antes que eso al rey, al jefe de la cárcel, antes que eso se ganó a Potifar, antes que eso al otro anterior jefe de la cárcel, por lo que venimos leyendo. Así que, ¿ya? Y le dice entonces ahora el versículo 39 Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Cuando abro mis labios, hablo palabras de sabiduría y de entendimiento de las cosas, o hablo puras necedades, hablo cosas sin sentido a lo mejor, o solamente soy como el periquito, el cotorrito que repite lo que oye, pero si ni siquiera lo entiendo, o estoy tratando de que Dios me dé entendimiento y sabiduría para hablar, ¿no? Dice, porque aquí lo único que hizo José fue hablar, lo único que le tocó a José fue abrir sus labios y ahí se notó que salía gracia de su boca. Entonces, qué importante para nosotros, ¿verdad? Y ya de ahí me voy a ir al versículo 46, casi al final, donde dice, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Él no salió y se fue a sentar a un escritorio y nada más a mandar, vayan a ver qué tanto está produciendo esta ciudad o qué tantos campos hay por acá, sino que él mismo y en persona fue e implementó su propio plan, porque él tenía que tener un plan para almacenar durante esos 7 años de abundancia, ¿verdad? Y dice el versículo 49, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Dice que hicieron ya, la historia secular, ¿verdad? Que complementa la Biblia, que es que debieron haber hecho grandísimos graneros, debieron haber hecho silos para guardar tanto y tanto grano y alimento para el pueblo porque tenían que preverse para esos 7 años de escasez, ¿verdad? Entonces, él debe haber sido una persona con logística, como qué tanto porcentaje tenemos que guardar de aquí, qué tanto va a producir la tierra acá, qué tanto se debe de guardar, y lo distribuyó en diferentes ciudades, no lo juntó todo céntricamente en un solo lugar. Esas son cosas importantes que uno puede aprender y que notar de todo esto, ¿ya?
que dice que él guardó los alimentos en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Entonces tuvo que haber mandado a construir, repito, esos lugares céntricos para almacenar todo este alimento. Entonces el Hijo de Dios no llega y se lanza nada más así como hacia hacer algo, sino que lo tenemos que siempre planear y ver cómo trabajamos, qué hacemos, cómo lo llevamos adelante para que tenga lógica y funcione, ¿ya? No es írsela sacando de debajo de la manga, como dicen comúnmente, a lo que salga, a lo que vaya. No, el Hijo de Dios debe de tener, nuevamente repitiéndolo, esa sabiduría y ese entendimiento que viene de parte de Dios. Y bueno, ya José se casa, le nacen hijos y su primogénito dice que le puso por nombre Manasés en el versículo 51 porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Importante esos nombres, mucho cuidado con esos nombres, las mujercitas, esas Dalilas, esas Jezabel que he escuchado por ahí. Digo, ¿cómo un hijo de Dios se atreve a ponerle esos nombres a sus hijas o a los hijos también? Sansón o qué sé yo, nombres así bien que su significado es tan fúnebre, tan devastante. Y cuando Dios, la importancia de los nombres es vital, ¿ya? Y en el versículo 52, el nombre de su segundo hijo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces sus propios hijos eran el recordatorio, hasta en el nombre, de las bendiciones que al final había venido a hacer. El primero, el tener que olvidarse del trabajo que le estaba costando, y él mismo lo dice aquí, o sea, porque de todo mi trabajo le costó. Una vez escuché a alguien decir, el trabajo es tan duro y nadie lo quiere hacer que hasta nos tienen que pagar para que lo hagamos, ¿no es cierto? y le hizo también olvidar Dios la casa de su padre y simplemente enfocarse en donde estaba en ese momento. Hijos de Dios, hagamos esto, aprendamos, porque muchas veces vivimos en el pasado. No, es que allá en mi tierra era mucho mejor. No, es que cuando con mis papás la cosa era diferente que hoy en día. No, tú necesitas fructificar, trabajar y esforzarte aquí y ahora en donde estés. Ese es el lugar que Dios te quiere para bendecirte. Y fuera de eso no hay nada más, ¿ya? Y dice el segundo justamente, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si te sientes que hoy en donde estás viviendo hay aflicción, hay angustia, hay dificultades, está todo en tu contra, ahí Dios te está probando para hacerte fructificar. Toma esta promesa de parte de Dios, ¿ya? Que Dios no te llevó a donde estás para maldecirte, sino para buscar cómo bendecirte, pero tú tienes que justamente eso, ¿cómo, Señor? ¿Cómo va a ser esto? Y aquí José simplemente fue trabajando honestamente, arduamente, siendo fiel y leal a quien Dios le ponía por delante, quien fuera Potifar, un jefe en la cárcel, y ahora Faraón. Honestidad, sinceridad, lealtad, trabajo. Y bien, entonces dice el versículo 54, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José lo había dicho, ¿ya? Y viene, dice el 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Hasta entonces, fíjate, o sea, se esperó José hasta que ya de a tiro la gente que pues no guardó, obviamente, por lo que me puedo dar cuenta aquí, ¿verdad? Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Hoy en día yo encuentro tan ilógica la actitud de las personas que esperan que de gratis el gobierno los mantenga y que les den. Y nada más quieren llegar y extender la mano. Y hay gente que migra de un país a otro. Sudamérica, por ejemplo, mis hermanos chilenos me han contado cómo ha llegado tanto migrante a su país y llegan exigiendo que el gobierno les dé y les dé y les dé. Estados Unidos es otro país que está pasando exactamente la misma situación. Y que le den de gratis. Una cosa interesante, y voy a regresar tantito al tema de las 10 vírgenes. ¿Qué le dijeron las prudentes a las insensatas? Las insensatas vinieron, dame. O sea, dame de tu aceite, convídame de lo que a ti te costó. Tú lo tuviste que haber comprado, lo tuviste que haber ido a traer, lo estás cargando contigo. Era un galón a lo mejor, ¿no es cierto? Un tarro donde tenían que andar cargando con su aceite para rellenar su lámpara. Todo el trabajo lo habían hecho las prudentes, las 5 prudentes. Y las 5 insensatas nada más extienden la mano y dame. ¿Y qué le dicen las que son prudentes, las que son sabias? ¿Cuál es su respuesta? Ve y compra de los que venden. No le dijo, ve a pedir, ve a que te regalen. Ni tampoco les dijo, aquí yo te voy a regalar de lo mío, de lo que a mí me costó y de mi trabajo. Y yo veo a José así, él trabajó 7 años, se esforzó, hizo todo su trabajo. Y luego dice que no se los regalaba a los egipcios, se los vendía.
¿Qué enseñanza me da la palabra de Dios a mí? Yo no fui regalada, yo fui comprada por precio de sangre. Hubo un precio que se pagó y eso lo marca todo en la vida. Ese es el orden de Dios. Y que si yo soy una hija de Dios y tú eres un hijo de Dios, tenemos que regirnos por los principios y las bases bíblicas que Dios nos ha establecido. Y a mucha gente esto no le va a gustar. Lo mismo me da porque yo estoy hablando de la palabra de Dios, ¿ya? Y dice ahora el versículo 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ay, pobrecitos, pero mira, tienen hambre, ni siquiera están cosechando, ¿cómo te van a pagar? Venían y tenían que comprarle a José. No venían a pedirle. No venían a que dame welfare o dame asistencia social o dame. Venían, dice, a comprarle a José porque el hambre había crecido en toda la tierra. Bien, pasamos al versículo número 52. Ahora dice que viendo Jacob en Egipto, que en Egipto había alimento, o sea, Jacob el papá, ¿verdad? El patriarca, le dice a sus hijos, ¿por qué estás aquí mirando? Y les dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Hay que ir, hay que descender, hay que salir de nuestra zona de comodidad. Les tocaba un viaje largo y tenían que llevar también, ¿cómo? Comprar. José no les dijo vayan a pedir limosna o ayuda social. Ese es un tema que, híjoles, a mí hoy en día me pone mal, ¿no es cierto? Porque no entiendo bíblicamente dónde saca un cristiano esas ideas. Y les dice entonces que vayan y compren en Egipto, ¿verdad? Y tenían que tomarse el trabajo de ir, ¿ya? No es siéntense aquí, espérense a que les llegue. Vayan, desciendan y busquen para que no muramos, para que podamos vivir. Y dice que descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas José no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Él tenía miedo, estaba actuando en miedo en este momento Jacob con su hijo Benjamín por ser el único que le quedaba de Raquel y lo estaba protegiendo. Y muchas veces los papás así somos, como que sobreprotegemos al que creemos que es el más indefenso, el más débil y demás, ¿ya? Y a los más grandes, órale, váyanse, hagan. Es naturaleza humana nuestra, desafortunadamente, ¿verdad? Esperamos que los más grandes protejan siempre a los más pequeños. La ley de la vida, ni modo, ¿verdad? Y lo sé porque fui mayor y también mi mamá exigía más de mí. Así que lo hemos reflejado aquí, que así es, así es. Entonces los hermanos mayores eran los que tenían que ir y tenían que buscar el alimento para que toda la familia subsistiera. Sus propias esposas, sus hijos, su padre ya anciano en este caso, ¿no? Y su hermano menor Benjamín. Y dice entonces que fueron para allá, ¿verdad? El versículo 6, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. ¿What? ¿Se cumplió la visión, el sueño que tuvo José desde muchachito, joven, casi un niño? Amén, porque también era de Dios. ¿Ya? De que se iba a cumplir, se iba a cumplir. El problema de José, repito, fue que abrió la boca mucho antes de tiempo. Así que esos sueños que a veces nos da Dios, muchos son para contarlos, otros son para irlos guardando. Esas promesas, esas bendiciones, esas visiones que Dios te da, a veces son para guardarlas y meditarlas en tu corazón, como María lo hacía, ¿no? Lo aprendimos en el nacimiento del Señor Jesús. Así que aquí se cumplió lo que Dios prometió, lo que Dios profetizó por un sueño, ¿verdad? Y ahí estaban. Y dice el versículo 8, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo. Los pone a pruebas. Ahí vas a leer que eran espías y demás, ¿verdad? Para probar si estaban ellos comportándose como se habían comportado hacía tantos años, si seguían siendo igual de malvados y perversos en su corazón, que los traía en realidad adelante de él. Les estaba poniendo una prueba bien grande en este momento y tú lo vas a poder leer aquí, así que está muy interesante lo que les hizo, que podríamos decir, pero les estaba diciendo mentiras, los estaba engañando, pero muchas veces hay que probar a las personas para ver qué intenciones son las que realmente traen. ¿Ya? Todo el mundo tenemos derecho a habernos equivocado en el pasado, todos nos equivocamos, pero también tenemos la posibilidad y la opción en la vida de cambiar, de reivindicarnos, de que Cristo de verdad haga esa obra y seamos nuevas criaturas en Él. Pero para eso hay que ver si es verdad que esa obra es genuina, si esa persona realmente ha cambiado o si sus intenciones y sus motivos son los mismos de antes.
Y eso es lo que yo veo a José haciendo aquí. Tú lo vas a poder leer, ¿ya? Y fíjate cómo en realidad él los escucha cuando ellos dicen en el versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérpretes entre ellos. ¿Ah? Entonces, cuidado. Tú nunca sabes quién te está escuchando lo que tú estás diciendo y estás dando a conocer lo que a ellos estaban dando a conocer, su arrepentimiento, que fue una cosa buena en este caso, obvio, ¿verdad? No solamente arrepentimiento, sino también un poco de remordimiento, ¿verdad? Que tuvieron a este momento de decir, hey, no lo hubiésemos hecho, ¿no es cierto? Como si pudiéramos echar el tiempo atrás, una cosa así, ¿no? Y los estaban entendiendo, así que también nosotros, ¿ya? Te pueden estar escuchando, te pueden estar probando en la vida, así que cuidado. Muchas veces creemos que puedo confiar en hablar de esto, de aquello con alguien y no sabemos quién más va a escuchar nuestras palabras o a quién le van a llegar nuestras palabras después. Ya tú vas a poder ahí leer todo lo que él hace, todo lo que les hace a sus hermanos para probar nuevamente, porque él quiere ver tanto a su padre como a su hermano menor. Nos vamos ya al último capítulo, número 43, donde los hermanos de José regresan con Benjamín. Fueron a casa, llevaron la comida, bla, bla, bla. Entonces dice aquí el versículo 8, me voy a ir hasta allá adelante, dice, entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él. A mí me pediréis cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. A mí me llama mucho la atención eso. Judá, el linaje, la descendencia donde viene mi Salvador, tomando este lugar justamente por mí, por ti, diciendo, yo respondo, yo pago, sobre mí sea la culpa, yo te lo voy a traer a ti, redimido, su precio pagado, sus pecados perdonados, y yo voy a ser para ti el culpable para siempre. Y así es ese Jesús, esa descendencia que viene de Judá, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Conocemos a nuestro Señor Jesús por tal nombre también. Y ciertamente Él fue el que tomó mi culpa para siempre. Qué bonito. Me llamó mucho la atención esos dos versículos, por eso te los quise leer y compartir. Y ahora, ¿verdad? Jacob, bueno, después de tanto insistir, tú te vas a dar cuenta que también Rubén en algún momento habla, le dice en el versículo 14, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Cuando ya finalmente te das por vencido y caes a los pies de Cristo, a los pies de Dios y ante su voluntad y dejas que Él haga, sabes que todo cambia. Dejas de pelear contra la voluntad de Dios y Él empieza verdaderamente a obrar. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. Pero vas a leer ahí que no fue así, como Dios bendijo, pero tomó que el padre, el jefe de familia, doblegara su voluntad a la voluntad de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios es perfecta y que aparte Él es misericordioso, como dice aquí. Y bueno, vámonos al versículo 23, donde dice, Él les respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Y yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. ¿Ya? Regresan a José, José los toma, les lleva a su casa, en fin, ellos están muy preocupados y ahí ellos muestran integridad y honestidad y vienen y le dicen que habían encontrado el dinero la vez que habían supuestamente llevado a pagar la vez anterior de regreso. Te vas a dar cuenta que lo trajeron, más aparte para comprar más. Muchas veces sentimos como que, no, pues mira, se equivocó, me dio cambio de más. ¡Ay, qué bendición! Y no somos honestos ni capaces de decir, mire señorita, usted me dio cambio de más, aquí está. O va alguien por la calle y se le cae algo y vimos y no le entregamos aquello que se cayó. O alguien deja olvidado algo, por ejemplo, aquí en la mesa, un teléfono o algo. No, pues ya se fue, pues él salió perdiendo. Mi bendición me la gané. Y yo veo aquí, digo, no, ellos hablaron y entonces ahí
la bendición les es devuelta. Y José les dice, no, el Dios de vuestros padres, Él os dio ese tesoro en vuestros costales, porque está viendo unos hombres honestos. Y así muchas veces Dios nos bendice. Así muchas veces Dios hace con el que es honesto y es leal a Dios primeramente, porque cuando lo eres con los hombres lo está haciendo para con Dios. Así que los escucha hablar y ve a Benjamín, ve a su hermano, el hijo de su madre, y dice el versículo 30, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. No siempre es bueno mostrar las emociones. Van a haber veces en que sí, tienes que mostrar tus debilidades y tus emociones y tus sentimientos con las personas. Este no era el momento. Delante de ellos él tenía que mostrar una compostura, un porte, y se contuvo. Y cuando ya no sintió que ya no iba a aguantar más, él se fue a llorar a solas. Qué interesante. ¿Delante de quién te puedes dar el lujo de llorar, de desahogarte? ¿Quién va a ser esa persona que va a ser tu hombro para que llores? Pero delante de quién no debes hacerlo. Dios te dé sabiduría y te dé entendimiento, porque no es delante de todos. Igual, tú puedes terminar ahí de leer este capítulo, ¿verdad? Dice que entonces el versículo 34, ya para terminar, y José tomó viandas de delante de sí para con ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Honra a su hermano, de padre y de madre. ¿Qué habríamos hecho nosotros si vemos que a uno de nosotros, de nuestros hermanos, eran hermanos de sangre, de padre, ¿no? Por lo menos todos, le dan más que a mí? ¿Me alegro por él o me entra la envidia de ver que le toca más? 5 veces más. No el doble, no el triple, 5 veces más. Y delante de ellos se los puso ahí. Esto es para ti y es más que el de los demás la porción. Pero Dios estaba honrando a Benjamín en ese momento a través de José. ¿Y quién soy yo para decir no? No, Señor, no le des más. Así Dios hace en la vida muchas veces. Ves hermanos en tu iglesia, familiares tuyos, amigos, que Dios les bendice más. Alégrate. Alégrate y no seas envidioso. Y no te quejes, porque puede que Dios esté probándote para después darte tu bendición, como vamos a aprender más adelante. Bien, que Dios te bendiga en este día. Con eso terminamos nuestra lectura de hoy. Gracias a Dios. Espero que Dios siga contigo y nos vemos a la próxima. Chao.